Hay un riesgo, sí hay angustia entre los trabajadores, porque hay quien ha recomendado el fin de semana que se retire el dinero de las cuentas, que porque el gobierno se quiere apropiar de ese dinero. ¿Por qué quieren tener la mayoría de los votos en el gobierno sobre trabajadores y empresarios, Israel? Bueno, mira, el tema es que el gobierno debe de tener un control estratégico sobre la creación de vivienda en el país. Eso es fundamental. Y nadie va a disponer de un recurso que no sea del gobierno. O sea, jamás se ha dicho que el gobierno va a utilizar. Entonces, lo que se busca, repito, ¿cuál es el objetivo de la reforma que se ha tratado de desdibujar con toda lo que ha dicho la oposición? Lo que se busca es que realmente las y los mexicanos trabajadores tengan acceso a vivienda. Primero, si es imposible porque no tienen los recursos todavía, porque no tienen los años trabajados, que puedan acceder a una renta barata y que eso sea un abono a las cuentas para después adquirir. Eso es un buen ejemplo. Como un arrendamiento financiero. Es una bonita confesión de parte. La garantía del gobierno es que solo el gobierno decida. Es decir, lo que tú no estás diciendo es que son incapaces de construir acuerdos con empresarios y trabajadores en consenso, porque tienen que garantizarlo el gobierno. Eso es lo que nos estás diciendo. Segundo, si fuera cierto, lo que corresponde decir es, ¿y qué hicieron el sexenio anterior en materia de vivienda? Porque no es que acaban de entrar, llevan 6 años. Tercero, hombre, hubo mucha corrupción. El que era el director de Infonavit, hoy es senador de Morena, es el senador Murat, el gobernador de Oaxaca, acusado con un fraude de 256,000 créditos falsos en Nayarit. ¿Y cómo lo premia Morena? Lo hace senador. Entonces, ¿por qué vienen a hablar aquí? A llenarse la boca de honestidad y que qué mal se hizo en el pasado, si premian a los corruptos como plazas en el Senado. Murat hoy es senador de Morena, en lugar de enjuiciarlo por esa corrupción. ¿De qué estás hablando? Dejen de culpar al pasado y dejen de dar licencias de impunidad. Rubén Moreira. Yo voy rápido. El tema no es que no se hagan viviendas, no. El tema es que es un dinero de los trabajadores y de los empresarios. ¿Pero dónde entra en juego el dinero de los trabajadores? Es lo que no entiendo. ¿Dónde entra en juego? Pues son las aportaciones. Me regreso rápido. A ver. En el artículo 123 dice que los trabajadores tienen derecho a una casa y que se le deben dar los patrones. En la realidad eso era muy difícil porque hay quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo. Entonces en el gobierno de Echeverría se crea un fondo que parece un banco con el dinero de los trabajadores y de los patrones. Ese dinero se mete ahí y se pone una administración tripartita. Una administración patrones, gobierno, trabajadores. De hecho, la designación del director del Infonavit se hace por la Asamblea General. Eso también se elimina. Hoy se va a hacer por el gobierno. Entonces, para tomar cualquier decisión, pues requerías a los dueños del dinero. Ahí termino ya. O sea, requerías a los dueños del dinero. Hoy, ¿qué está haciendo Morena? Aumenta el número de miembros en el Consejo de Administración, en la Asamblea General, en la auditoría y en el órgano de transparencia, el número de miembros del gobierno. Por lo tanto, ellos manejan. Ellos deciden. ¿Deciden qué? Deciden qué van a hacer con el dinero de los trabajadores. ¿Qué puede ser qué? Pues puede ser tirarlo a la basura. Pero es que mira, pero no es para terminar. Ya hacen una compañía constructora dentro del Infonavit, para que no busque el lucro, para que no haya competencia. El artículo para que no haya competencia. Y entonces, nada más para terminar, para que no haya competencia. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 6 años anteriores? Bueno, con la administración de Morena, entrecomillado, se ha duplicado la cartera vencida. Sí. Segundo, los argumentos que hacen en contra del pasado quedan anulados porque ellos tienen al director del instituto ahí como funcionario o no es como senador. A ver, Emilio, y ya voy contigo. Mira, entonces, en pocas palabras, Azucena, se quieren quedar con la lana porque están quebrados. Por eso también quieren ponerle impuestos a las propinas. Esa es una iniciativa de la semana pasada del segundo de a bordo en la Cámara de Diputados de Morena. Pedro Aces. El artículo 42 de la ley de Infonavit en la reforma establece que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de los bienes inmuebles, propiedad del instituto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora el gobierno decide cómo solo el gobierno se manejan los recursos, que en este caso son 2.2 millones de pesos, que en realidad lo que significa es no se construyen políticas, ¿de acuerdo? Solo lo que el gobierno quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. Ese es el riesgo. En el sistema anterior se desmantelaba y se impedía que el Estado ejerciera su rectoría
que es necesaria para generar el bienestar de la población. El Estado no es el yo les dejé gobierno. hablar y yo no les interrumpí. Ahora, ¿qué sucede? En este sistema lo que se busca es una empresa que no busque el lucro. ¿Por qué se afectó a los mexicanos? Que los mexicanos que me están escuchando saben lo difícil que es adquirir una vivienda en nuestro país, sobre todo los jóvenes. Ahora, lo que se busca es una empresa que no busque el lucro, sino que una empresa del Estado como una herramienta del Estado para garantizar un derecho humano que tienen. Es un derecho humano tener vivienda, acceso a la vivienda. El problema es que el sistema que ellos defienden, por eso no quieren que se haga la reforma, ese sistema que ellos defienden impide el acceso a esa vivienda. Y eso es lo que se está tratando de evitar. Ahora, lo que tú estás diciendo es que Estado es igual a gobierno. Es gravísimo lo que estás diciendo. No, lo que yo estoy diciendo es que el Estado tiene que tener herramientas para garantizar esos derechos. Y eso se da a través, repito, de una empresa. Sucede lo mismo con la cuestión energética, en donde trataron de desmantelar el Estado para que solo unos particulares se beneficiaran. En el sistema anterior, los únicos que se beneficiaban de casas hechas en lugares en donde nadie quiere vivir, porque están lejísimos de la ciudad, eran iniciativa privada. Muchos de ellos de manera deshonesta tenían acceso a los contratos que les daba el Infonavit para poder crear vivienda. ¿Está hablando la presidenta sobre el Infonavit? A ver. Los medios, sí. Se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué hacemos los que estamos en medio de una versión y de la otra, Está Rubén? muy bien a ver, que haya una política pública de vivienda, está muy bien garantizar a los jóvenes y a los no jóvenes, está muy bien una política pública que esencialmente privilegia a la gente a bajos ingresos, eso está muy bien. Lo que no está bien es que vengan aquí a decir que el Estado ha perdido facultades y piensen que eso se garantiza dándole mayoría al gobierno. El Estado está conformado, en el caso del Infonavit, por el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Eso es el Estado, no solo el gobierno. Lo que Morena cree que el gobierno representa al Estado. Acá acabamos de escuchar una bonita manifestación y eso no puede ser. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando el gobierno tiene la mayoría, pues vemos espectáculos como los de Monreal y Adán. Ese es el riesgo. Bien. ¿Cuál es el problema? Que no tengamos una política de vivienda, sino que se aboracen del dinero y no haya mecanismo de construir un acuerdo entre los actores principales. Bien, nos vamos a quedar pendientes, Rubén. En enero. Ay, 6 de enero. Sí, ya no nos vemos. Empezamos el año con eso. Bueno, Nomás va. hay que decirle Es que a la Secretaría de Seguridad Sí. que ahora mismo bajaron su información de lo que se llaman homicidios dolosos fuentes abiertas. Mira, es que cuando nosotros revisamos homicidios, para la gente que nos escucha, vemos datos del gobierno, ¿no? Y fuentes interinstitucionales, que es el secretariado, etcétera, etcétera. Ahí vemos cada día los homicidios que se registran en el país, estado por estado, ¿no? Incluso. Y luego hay otra que dice fuentes abiertas, que es todo lo que reportan los medios de comunicación, que muchas veces no coincide, ¿no? La mayor parte. La mayor parte de las veces te voy a no, mostrar no varios coincide. casos donde, sobre todo en Campeche, se ocultaron homicidios. Pero Y- mira, Y ahora, a partir de que arrancó este sexenio, los datos de fuentes abiertas no sirven, no están siendo la alimentadas. transparencia. Ajá. A ver, termino con el Infonavit. A ver. Y nos Bueno, vemos en es que enero. eres tú el que regresa. Sí, en enero nos vemos. Ahora Con esto. aprovecha para mandar saludos a las en enero, personas ahora en las en fiestas de enero. San El problema no es incluso que el gobierno haga una empresa. El problema es que nadie la va a vigilar. Porque la manera en que le están estructurando el Infonavit, el gobierno se queda con todo lo que antes era
de los trabajadores y de los patrones, entre ellos la vigilancia. Por otro lado, el costo de las casas no depende tanto de quién lo hace, sino depende del costo de la tierra. Ahora, te dan una casa ya donde nadie tiene acceso, donde no hay agua, donde no hay escuelas, donde no hay vialidades. Ese es el costo de la tierra. Ajá. Hay que solucionar ese tipo de cosas. Y ellos tienen muchos gobiernos estatales para hacerlo. Sí. De hecho, por ejemplo, Tabasco, ¿por qué el costo de la tierra es alto? Porque se especula con eso. Pero también está la corrupción. La corrupción para pedir el permiso de construcción, el impacto ambiental. Hoy Quintana Roo está inventando más impactos ambientales. Bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles. Igual y hablamos fuera de la mesa el miércoles porque van a discutirlo y a votarlo, ¿no? Sí. En diputados. Bueno, gracias a los tres, que pasen feliz Navidad. Ha sido un gusto. Gracias. Nos vemos en el 2025. Mejores deseos. Igualmente, Emilio, gracias, Rubén. Gracias por todo este año. Gracias, a Susana también. Y estaremos acá en el 2025. Abrazo, Israel. Abrazo, Israel. Abrazo. Bueno. Que se acaben las discusiones, al menos en las fiestas de Sembrina. No, al contrario, está bien. No, es la democracia de Morena. Al menos en la cena de Navidad, que no haya... no hablemos de política ni de religión. Exacto. En casa. Abrazos. En Navidad. Ni jueguen cartas. Esa era la prohibición en el lejano oeste. Como iban en las diligencias, estaba prohibido hablar de religión, de política y de género. Pues porque iban en una diligencia, sacaban la pistola y se mataban entre todos. Adiós. Pero hasta luego, Susana. Gracias a todos. No tardamos.